días, compañeros y compañeras. En el día de hoy vamos a iniciar los trabajos de la sesión final del cuarto encuentro, cuarto congreso por la libertad sindical, en el cual hemos interactuado dirigentes sindicales de diferentes organizaciones, tales como la Central de Trabajadores Unitarias, CTU, el Movimiento de Trabajadores Independientes, MTI, los compañeros de la Unión General de Trabajadores Dominicanos, GTD, los compañeros de la Unión de Envejecientes, del Círculo de Envejecientes, los compañeros de la Corriente Ministerial Juan Pablo Duarte, el Bloque Popular, los compañeros de la Asociación Dominicana de Profesores Seccional ADP Boca Chica, entre otras tantas organizaciones y personalidades que nos han acompañado hasta el día de hoy, como es el caso de la compañera Eulogia Familia de la CEN, quien está conectada vía Zoom, el compañero Fernando de la Rosa, quien prometió llegar hasta acá o conectarse también vía Zoom en caso de que no fuera posible. Con nosotros acá en la mesa de coordinación están los compañeros Manuel Gomera, del Círculo de Envejecientes, compañero Francisco Ramírez, de la CTU, compañero Ramón Nolasco, dirigente de ASODEM, compañero Mariano Rivera, dirigente de la Unión General de Trabajadores Unitarias de Trabajadores Dominicanos, la compañera Luceneida Mejía, del Movimiento de Mujeres Trabajadoras, y quien les habla del Movimiento de Trabajadores Independientes, MTI Ramos Reyes. Compañeros y compañeras, al tiempo de saludar la entusiasta participación de todos y todas en esta sesión final del cuarto Congreso por la Libertad Sindical, dedicado a la memoria de Francisco Antonio Santos, permítanme hacer un breve recuento del trabajo realizado a los fines de acordar un compromiso de actuación en este día memorable para la clase obrera dominicana. El cuarto Congreso se convoca y desarrolla en medio de la crisis sanitaria que vive el país y el mundo, producto de la pandemia del COVID-19. Por tal motivo, fue inteligente y oportuna la metodología adoptada en la realización del evento, que respetó en todo momento el protocolo sanitario mediante la realización de los trabajos de modo virtual, semipresencial, con ponencias y debates, tanto central como regionales y locales, a través de los cuales se llevó a cabo un proceso de movilización de ideas y de actividades. El trabajo realizado hasta hoy, está precedido de los aportes y experiencias obtenidos en los 3 congresos anteriores y sobre todo del trabajo realizado durante los días 6, 14, 20, 27 de noviembre y 5 de diciembre del 2020, en los cuales recibimos los valiosos aportes de compañeros como Manuel Salazar, Matías Bosch, Fernando de la Rosa, Eulogia Familia, Mariano Rivera, Francisco Ramírez y todos los participantes del evento. Aporte cuyo valor e importancia apreciaremos en todas y cada una de las conclusiones a las que arribaremos hoy, producto del consenso sobre la base de priorizar
para el trabajo, la reflexión y la acción en torno a todo lo que nos une, descartando lo que no nos une. Mediante la celebración de un acto público honrando la memoria de Mauricio Báez, padre del sindicalismo de la República Dominicana, y con él la memoria de Julio de Peña Valdés, Barbarín Mojica, Jacinto dos Santos, Guido Gil y demás héroes del movimiento sindical dominicano. En consecuencia, podemos asegurar, afirmar que durante todo el desarrollo del Congreso primó en los participantes la vocación y los propósitos de lucha por la libertad, a la sindicalización de la clase trabajadora, en el sentido que es un derecho consagrado en la Constitución, el Código de Trabajo y los convenios pactados con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y otras instancias igual o similar o de similar propósito. De ahí que afirmamos que una democracia sin la libertad a la libre organización de los ciudadanos y de manera particular de la clase obrera y trabajadora, de poco sirve a los avances y desarrollos del país, pues la clase obrera y trabajadora en general es la principal base de generación de riqueza, por tanto, merecedora de bienestar de vida, por lo que el fortalecimiento de una organización constituye una parte esencial para garantizar dicho bienestar expresado en el logro de tener un salario digno, un verdadero sistema de seguridad social, planes de vivienda, recreación espiritual y demás condiciones de vida y del trabajo necesarios para la clase trabajadora dominicana. En consecuencia, compañeros, compañeras, aprobemos hoy lo que hemos consensuado durante todos estos días de trabajo colectivos y trabajemos sin desmayo para alcanzar los propósitos que prioricemos y hagamos con nuestra práctica consecuente que los hechos le rindan honor a las palabras, logrando alcanzar, disminuir en el país la dispersión sindical, fortaleciendo la unidad de clase, potenciando el movimiento sindical de forma tal que tanto los patronos como los gobiernos nos tomen en cuenta por la fortaleza y el poder organizativo de nuestras estructuras. Para adelante, el futuro es de la clase obrera. A continuación, compañeros y compañeras. Ramón, están transmitiendo, lo que están recibiendo la transmisión, están diciendo que hay un retorno, que ahí el teléfono que tiene el audio prendido. Deben de bajarlo a cero. Los que están presentes, por favor, deben apagar el micrófono, ¿verdad? Apagar los micrófonos que están aquí presentes. Hasta que... Bien. Para continuar con el programa, compañeros, vamos a dejarlo con la compañera Luceneida Mejía, quien va a leer una semblanza de Guido Gil como parte del desarrollo de este evento. Me pongo de pie para rendirle homenaje a un intelectual que dedicó su vida a defender a la clase. Guido Gil Díaz, intelectual revolucionario al servicio de la clase obrera. El Congreso para la Libertad Sindical, en la sesión final de su cuarta versión, asume la memoria histórica como uno de los componentes de su lucha en la toma de conciencia de la clase trabajadora dominicana. Y a propósito de que hoy, 17 de enero, Guido Gil Díaz cumple 53 años de su desaparición física por parte del gobierno de la tiranía de los 12 años. Nació en Moca en 1935, ejerció de periodista y de abogado,
Se graduó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Trabajó en el periódico La Nación en el Caribe y también en el periódico del 1J4, 14 de junio, porque él era miembro de eso en su juventud. Por su conocimiento de derecho laboral fue designado asesor legal de varios sindicatos, entre los que se encontraba el Sindicato Unido de Trabajadores Central Romano. Y en esa calidad viajaba con frecuencia a la región este, especialmente a la Romana, considerada como la capital de la dominación imperialista en nuestro país. Todavía sigue siendo así. Esto significa que Guido Gil se hizo de dos profesiones muy joven y fue un ejemplo revolucionario para la distinta generación que, al decirle con Isidro Jiménez Grullón, supo ganarse el pan sin perder el decoro. En ningún momento puso pluma al servicio de la tiranía. Junto a los obreros del Central Romana, asesoró y dirigió huelgas en demanda de mejores condiciones de trabajo y formó parte de comisiones negociadoras de pacto colectivo. Fue el ideólogo de aquella consigna en la clase obrera, ya olvidada muchas hoy, que se llama el paso de la jicotea. Le decía, el paso de la jicotea, con el paso de la jicotea ganaremos la pelea, era la consigna. Fue combatiente de la Revolución de Abril en el comando establecido por el 14 de junio. En el 1966 salió del país con destino a Cuba a participar en una conferencia tricontinental celebrada en La Habana. Desde que se produjo el golpe de Estado en 1963 a Juan Bosch, fue perseguido por la policía y en ese proceso sufrió fractura de piel desde la pierna huyendo de la policía, pero aprovechó ese tiempo de reclusión para escribir un libro que se llama Orígenes y Proyecciones de la Revolución Restauradora, que fue publicado en 1964. Contribuyó también con temas históricos en el programa de radio de la web, mientras formaba parte de la Comisión de Propaganda del 14 de julio. En el 67, al entrevistarse con líderes obreros en la Romana, fue detenido. Y luego se conoció la información de que había sido puesto en libertad y la policía le dio 24 horas para salir de la región este, pero nunca llegó a la capital. Fue desaparecido un día como hoy, a los 32 años. En ese momento militaba en el Movimiento Popular Dominicano. Fue un pensador que supo combinar teoría con la práctica. Es considerado un pionero de la historiografía dominicana. Su desaparición tronchó en la flor un potencial humano llamado a ofrecer a la lucha, la justicia y el respeto a la dignidad del hombre valiosas formas. Se destruyó ese potencial, pero su corta vida y su obra son estrellas que iluminan aún en pleno día a la nueva generación. Eso lo escribió Juan Isidro Jiménez Grullón. Al conmemorarse el 10º aniversario de la desaparición de Guido, Franklin Franco dijo: con la desaparición de Guido Gil, nuestro país perdió uno de sus más sólidos intelectuales jóvenes, uno de esos hombres que nuestra sociedad dilata varias décadas en París. Por su parte, Esteban Díaz Jaque consideraba que Guido Gil era uno de los intelectuales del pensamiento político más avanzado en los últimos años que le tocó vivir. Esto puede comprobarse no solo al leer sus trabajos, sino en su honda preocupación porque la clase obrera dominicana contara con su propia organización política y desempeñar el papel decisivo que le corresponde al frente del proceso revolucionario. Guido Gil Díaz comprendió que era necesario vivir y compartir directamente con los trabajadores para conocer sus necesidades, sus inquietudes y sus anhelos en la brega diaria junto a ellos, ganarse su confianza. Julio de Peña Valdés escribió eso. Hoy, a 53 años, estamos hoy aquí en el 4º Congreso por la Libertad Sindical, rindiéndole honor y reclamando que sus asesinos sean por fin condenados, porque ese crimen todavía queda impune.
Los sindicalistas y los intelectuales debemos seguir aprendiendo que para ser mejores dirigentes y activistas. Congreso por la Libertad Sindical. Sí. Es que Guido Gil, tan pronto terminó la actividad en la reunión, dice que me mandó comunicarse, los compañeros que hicieron el perfil, se trasladó a San Pedro de Macorís. El Comité Provincial del Movimiento Popular Dominicano le aconsejó que no viniera a la capital porque era muy extraño que Tadeo Guerrero, que era el jefe de la Romana, lo soltara ese mismo día. Entonces insistieron con él que no viniera a la capital. Él persistió porque tenía otro compromiso. Y por la personalidad de Guido, los compañeros lo siguieron insistiendo. Sino buscaron un chofer amigo de San Pedro de Macorís para que lo trasladara a la capital. Él buscaba un compañero colaborador del MPD en esa época. Se monta en el carro y tan pronto salió, fue secuestrado y desaparecido hasta ahora. Era mío que le hablé. Bien. Bien, compañero, concluida la lanza al compañero Guido Gil. Tal como le habíamos anunciado, el compañero Fernando de la Rosa se integra al equipo del comité organizador. Y de inmediato vamos a proceder a la presentación de la propuesta del documento consensuado hasta ahora, a los fines de concluida la ponencia de ese documento. Los compañeros procedan tomando las intervenciones para referirse finalmente al mismo y concluir con la aprobación del mismo. De modo que el compañero le dará lectura, el compañero Ramón Nolasco le dará lectura a ese documento. Compromiso de actuación y acción del cuarto Congreso por la Libertad Sindical. Las organizaciones, dirigentes sindicales y sociales participantes del cuarto Congreso por la Libertad Sindical, realizados en los días 6 de noviembre de 2020, Día de la Constitución de la República, el 14, 20, 27 de noviembre, el 5 de diciembre del 2020 y el 17 de enero, hoy, aniversario del asesinato del doctor Guido Gil, símbolo nacional de lucha por la libertad. Luego de analizar y ponderar la situación social y económica actual de los trabajadores dominicanos y constatar que en el país persisten en muchos casos formas abusivas que reeditan la explotación laboral del principio del siglo XIX y violaciones a los derechos fundamentales de los trabajadores, en particular los de la libertad sindical, la seguridad social, la salud y seguridad en el trabajo, la jornada de trabajo y los derechos económicos y sociales y el derecho al trabajo en general. Luego de analizar y ponderar la realidad organizativa de los trabajadores, matizada por la dispersión y el bajo porciento organizativo expresado en el padrón sindical dominicano, el cual desde el año 1956 al año 2017, en un periodo de 61 años, recoge el registro de 3.846 sindicatos. 1.136 son de empresas y 2.710 de oficios, con unos cuantos dos ramas de actividad. De los 1.136 registros sindicales de empresas activos, aproximadamente hay 305, y de los 831 restantes inactivos, la mayoría pertenecían a la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE, y el Consejo Estatal del Azúcar, SEA,
Y haciendo la comparación de estos datos con los de la Tesorería de la Seguridad Social, en el año 2017 registraba 79.554 empleadores o empresas en el país. En el Ministerio de Administración Pública, amparada en la Ley 4108 de Función Pública, hay registradas 132 asociaciones de servidores públicos y una federación nacional. En el sector público, antes de la Ley 4108, ya existían las asociaciones y sindicatos de enfermerías de los maestros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el registro sindical del año 2012 al 2017 se registraron 130 sindicatos de empresas, en promedio 21 sindicatos por año, y el promedio de empresas registradas en la Tesorería de la Seguridad Social registró un promedio de 65.822 empresas en el mismo tiempo. La negociación de convenios colectivos de trabajo es nula, tanto público como privada. Aquí solo se renegocian convenios colectivos de sindicatos que han tenido una tradición de lucha, y en el sector de la construcción se discuten las tarifas. Dado el panorama descrito y en el interés de superar dicha situación, hemos arribado al siguiente compromiso de actuación y acción. Primero, constituirnos en espacio permanente de reflexión para la acción conjunta del movimiento sindical y popular que nos permita impulsar en forma consensuada la más amplia unidad de acción sindical, social, en procura de reclamar juntos los derechos políticos y sociales de los trabajadores y el pueblo en sentido general, y sobre todo que nos ayude, que contribuya a la obtención de reivindicaciones tangibles para los trabajadores y el pueblo. Segundo, demandar del presidente gobierno que de políticas públicas para impulsar los derechos humanos y la participación incluya medidas para fortalecer y garantizar la libertad sindical y negociación colectiva como derechos democráticos consagrados en la Constitución de la República y que responden fielmente a los convenios 17 y 98 de la OIT ratificados por el país. Tercero, elaborar y aprobar en 30 días a partir de la fecha un protocolo mínimo que norme las relaciones entre los integrantes de este espacio de reflexión y acción, que tome en cuenta la solidaridad, la cooperación, el trabajo en equipo, la transparencia, la efectividad y prudencia, el respeto, la responsabilidad y los principios y valores del sindicalismo de clase. Cuarto, definir y consensuar una plataforma mínima reivindicativa para impulsarla de conjunto frente a los patronos nacionales e internacionales y el gobierno a partir del mes de enero de 2021, con fines de obtener las reivindicaciones más sentidas de los trabajadores y el pueblo. Esto implica asumir y apoyar en la práctica la lucha de los trabajadores y sus sindicatos independientes independientemente de la afiliación sindical que tengan, y de igual forma al movimiento social popular. Quinto, trabajar juntos en el ejercicio del derecho a la libertad sindical en procura de construir un movimiento sindical fuerte al que patronos y gobiernos respeten por su poder de convocatoria. Sexto, hacer esfuerzos colectivos de cooperación e integración al desarrollo de los procesos educativos sindicales, formación técnico-profesional de los trabajadores y dirigentes sindicales, así como en los procesos de conclusión de sindicatos por rama de economía y de empresa previamente determinados por los participantes de este espacio. Séptimo,
Realizar cada 45 días una reunión de la mesa de reflexión y acción de este espacio a los fines de evaluar las tareas realizadas y darnos nuevas tareas. Octavo, asumir las recomendaciones de los 6 exponentes que resultaron de consenso para esta mesa de reflexión y acción. Noveno, trabajar permanentemente por impulsar un proceso de autorreforma sindical que implique fortalecer los principios sindicales de clase con cambios profundos en lo organizativo de los sindicatos, haciéndolos por rama de la actividad económica, vinculándonos a la vida y necesidades de las comunidades, en fin, hacer esfuerzos para reducir la dispersión organizativa. Promover también la organización sindical por plataforma y a los trabajadores informales, dando prioridad a la juventud y la mujer trabajadora. Décimo, asumir y promover alianzas con los sectores sociales progresistas, fortaleciéndola en el marco de las demandas de nuestra lucha y los intereses de esos sectores. Décimo primero, asumir la crisis creada por la pandemia del coronavirus como una oportunidad para el desarrollo, organización y empoderamiento de los trabajadores desde su sindicato. Décimo segundo, asumir como parte de la visión y misión de este espacio de reflexión y acción para el trabajo sindical las consideraciones y propuestas de trabajo sugeridas por la Federación Dominicana de Teleoperadores, presentado en fecha 10 de enero de 2021 a los fines de que forma parte de este compromiso. Acordado y aprobado en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los 17 días de enero del año 2021. Gracias. Bien. Como pudieron escuchar, compañeros, ese documento es el documento consensuado hasta ahora, ¿verdad? En las diferentes discusiones que hemos hecho en forma virtual y que en el día de hoy vamos a finiquitar de manera definitiva. Como pudieron escuchar en la parte, en el 10º acuerdo, se asume la propuesta de los compañeros de la Federación Dominicana de Teleoperadores y en consecuencia, fíjense que los compañeros que están por la vía Zoom, ¿verdad? Lo escuchen también. El compañero Francisco Ramírez le dará lectura a su propuesta y paso seguido entonces se darán los turnos para que los compañeros se refieran al acuerdo. Es importante que se sepa que por los diferentes grupos también se envió ese documento, igual que el documento propuesta de acuerdo que se ha planteado. Lo damos con el compañero Francisco Ramírez. Buenos días, compañeros y compañeras que están presentes aquí, los que están en la plataforma Zoom y los que están también observando por Facebook. Déjame ver una cosa, los compañeros me enviaron ayer un documento con 1, 2, 3, 4, 5 párrafos, como que resume pero vemos que no se parece. Vamos a leer el que Ramón acaba de entregar. Hay que ponerse esta cuestión. Dice, la Federación Dominicana de Teleoperadores, organización sindical provista de personalidad jurídica, registrada en el Ministerio de Trabajo con el número 20/2016, participante del 4º Congreso por la Libertad Sindical, realizado durante los días 6 de noviembre y 17 de enero de 2021, luego de analizar y ponderar la situación social y económica actual de los trabajadores dominicanos en el país, conforme a lo establecido estatutariamente
y en la búsqueda constante de reivindicación de los derechos fundamentales de los trabajadores, hemos adoptado la resolución de conformar conjuntamente con las demás organizaciones de carácter social y económico colectivo una alianza estratégica y política a los fines de preservar y defender los derechos laborales. Considerando que el artículo 3 del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo establece, deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales cuando ello sea necesario para garantizar el respeto al derecho de sindicación definido en los artículos precedentes. Considerando que el artículo 8 del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo establece, al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente convenio, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas, a las colectividades organizadas a respetar la legalidad, considerando que el artículo 15 de la Ley 112 sobre Estrategias para el Desarrollo 2030 establece que deberá promoverse la participación social en la formulación, ejecución, auditoría, evaluación de las políticas públicas mediante la creación de espacios y mecanismos institucionales que faciliten la corresponsabilidad ciudadana, la equidad de género, el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la veeduría social y la fluidez en las relaciones Estado-sociedad. Considerando que el inciso 4 del artículo 62 de la Constitución Dominicana vigente establece la organización sindical es libre y democrática, debe ajustarse a sus estatutos y ser compatible con los principios consagrados en esta Constitución y las leyes, considerando que la creación de organismos adecuados a las condiciones nacionales previstas en el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo se deriva de la obligación de respetar los principios fundamentales definidos en la Constitución y de la preocupación de los mandantes de la OIT por contribuir a la aplicación efectiva de los principios relativos a la libertad sindical. Considerando que la libertad sindical no implica solamente el derecho de los trabajadores y empleadores a constituir libremente las asociaciones de su elección, sino también el de las asociaciones profesionales mismas a entregarse a actividades lícitas en defensa de sus intereses profesionales. Considerando que en el interés del desarrollo normal del movimiento sindical sería deseable que las partes interesadas se inspiren en los principios enunciados en la resolución adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 35ª reunión 1992, que prevé especialmente que la misión fundamental y permanente del movimiento sindical es el progreso económico y social de los trabajadores y que por consiguiente, cuando los sindicatos decidan, de conformidad con las leyes y costumbres en vigor en sus respectivos países y por la voluntad de sus miembros, establecer relaciones con un partido político o llevar a cabo una acción política conforme a la Constitución para favorecer la realización de sus objetivos económicos y sociales. Estas relaciones o esta acción política no deben ser de tal naturaleza que comprometan la continuidad del movimiento sindical o de sus funciones sociales y económicas, cualesquiera que sean los cambios políticos que puedan sobrevivir en el país. Considerando que las disposiciones que prohíben de manera general las actividades políticas de los sindicatos para la promoción de sus objetivos específicos son contrarias a los principios de la libertad sindical. Tomando en cuenta los considerandos precedentes, hemos adoptado al efecto, adoptamos las siguientes resoluciones. Primero, conforme al marco jurídico previsto, crear los organismos económicos y sociales o conformar alianza estratégica y política con las organizaciones económicas y sociales preexistentes para garantizar el respeto a la libertad sindical y los derechos colectivos derivados y afines a esta.
Segundo, conforme al marco jurídico previsto, crear las veedurías sociales contenidas en la Ley 112 sobre estrategias de desarrollo 2030 que sean imprescindibles o de interés general para la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Tercero, elaborar los principios estatutarios que regirán las organizaciones económicas sociales. Cuarto, registrar las organizaciones participantes del Congreso y elegir entre los participantes un consejo de organización a los fines de constituir las organizaciones socioeconómicas que sean necesarias en cada municipio de la República Dominicana en un plazo no mayor de 12 meses. Quinto, establecer la fecha del quinto Congreso Sindical a los fines de rendir un informe sobre las organizaciones socioeconómicas constituidas a la fecha, elaborado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, en el día del mes de enero del año 2021. Bien. Escuchada la propuesta de los compañeros, la cual se plantea como parte del documento y que será de administración, al igual que el documento de la comisión de seguimiento que necesariamente ha de conformarse acá a esos acuerdos. Están abiertos los turnos a los compañeros para referirse al mismo, ya sea en términos de hacer correcciones como de agregar cualquier cosa que se entienda, se queda. Recuerden que con este debate ya y con la aprobación de este documento se cierran los debates y se asumen los compromisos que contraigamos. Está el compañero Juan, está Efraín, ¿quién más? No sé si darle prioridad a lo de la plataforma. El compañero Sami y el compañero Helio, que están administrando eso, por favor, tomar control de eso. ¿Qué tiempo tenemos, verdad? Sí, porque la hora está comiendo. Sí, hasta las 12. Sí, breve. ¿Para qué? No puede pasar el mediodía. No, se va a pasar. No queda izquierda y el tiempo queda. Está bien. Compañero Sami, ¿quién tiene? Se oye aquí, se oye por aquí. Hay un micrófono, Sí. Digo yo, que debe ser breve lo que se va a decir, en el sentido de que el horario... Sí, eso lo administramos, compañero. Compañero Sami. Sí, Bien. En los turnos, por favor, ¿lo está administrando? sí, hasta ahora no hay nadie con la mano levantada. Bien, pues entonces, compañero Juan, luego el compañero. Si pudieran venir aquí, por favor. Aquí. Fernando. Fíjense, compañeros y compañeras, bueno, de más está decir la importancia que tiene esta sesión en lo referente a la cuarta versión del Congreso por la Libertad Sindical. El documento que se plantea como de consenso, que yo creo que recoge la esencia de las ponencias que se plantearon, pero además de la ponencia de comentarios, creo que son es la guía. Incluso se plantea una serie de aterrizajes que me parece correcto, como es la mesa de reflexión, una mesa permanente, ¿verdad? Entonces, en el documento que presentan los compañeros del sindicato, yo veo que hay elementos de líneas organizativas que entiendo que no debe ser aprobada aquí, sino que sea parte de las reflexiones, porque hay una mesa, se
se decidió que los que están aquí, más otros sectores, que es lo que quiero agregar, que quieran participar en la mesa, se les dé también acceso para que participen. Sean parte de la discusión en la mesa. Que no asumamos el documento íntegro, porque me doy cuenta, yo estoy totalmente de acuerdo con el asunto de la labor organizativa por rama de la producción. En este país, ahora mismo, eso es lo que aconseja. Pero hay una serie de elementos que se agregan ahí que creo que podría ser parte de un plan de trabajo de la misma mesa. Es lo que quiero plantear. Y otro elemento que queda, creo que está pendiente para la mesa, porque aquí no debemos dilucidarla, es que debe haber una rotatividad y una coordinación. Debe haber alguien que coordine, porque no todos somos todos responsables y al mismo tiempo de nada. Entonces tiene que haber una persona, un compañero, una compañera, insisto, con el criterio de la rotatividad, porque si queremos romper con esto de esta burocracia permanente que muchas veces se crea en las organizaciones, en el movimiento, entonces que eso vaya rotando, ¿verdad? Y vamos haciendo un ejercicio democrático al interior de nosotros como mesa permanente por la libertad sindical, del Congreso por la libertad sindical. Eso es lo que quiero sencillamente agregar, nada más, ¿verdad? Porque estaba pensando en una comisión, pero si hay una mesa, ¿ya para qué otra comisión? Porque está la mesa. Entonces, lo que sí es que haya alguien que coordine esa mesa por un tiempo. Es lo que quería plantear. Muchas gracias. Bien, está bien. Se prepara para el ciclo. Bueno, ya van a agregar cosas que nosotros estamos de acuerdo. Pero hay más asuntos en el documento. En el documento se habla que los trabajadores tienen un poco de legislativo. Yo creo que hace muchos años nosotros habíamos discutido que el porcentaje ronda entre un 3% y un 5% de la población organizada. Ese es el porcentaje que existe. Además, para ser cónsono en la conclusión de este evento y demostrar a la opinión pública y a todos los compañeros que nos están viendo por la plataforma, ¿por qué nosotros estamos luchando por el ejercicio pleno de la libertad sindical? Además, queda consagrado en el convenio 98 y 87. ¿Y por qué aquí esos convenios son letras nuevas? Porque los gobiernos y los sectores patronales no permiten el ejercicio. Ustedes se preguntarán, como yo señalo aquí, en el sector del Estado, que hay 600.000 empleados, no existe ninguno de los sindicatos. Sí, ya existe, estaba ahí, donde hay otra cosa que hay que hacer ahí. No, las que existen son muy débiles. Muy débiles, o sea, ahí hay que hacer una reorganización total. En el sector de las empresas, de las grandes empresas de la construcción, no existe ningún sindicato. En las grandes empresas de la construcción no existe. El lo que algunos son los sindicatos de oficio, pero en las grandes empresas de construcción no permite la organización sindical. En la telecomunicación, ahí no hay sindicato. No, en la telecomunicación no hay sindicato. Pregunte si en los bancos permiten organizar un sindicato, y ustedes van que no. En la universidad privada no existe un sindicato. En la Católica intentaron y fueron rotos inmediatamente. En los sectores privados de la medicina lucrativa, en la clínica no permite el sindicato tampoco. Permiten el sector público, está el Colegio Médico Dominicano, pero en el sector privado de la medicina lucrativa no existe sindicato. En el comercio, que hay más de 100.000 trabajadores del comercio, ahí nunca ha visto sindicato. Pues a uno formal, pero no existe sindicato. En el sector de los bancos, como decía antes, en los trabajadores migrantes, aquí hay cientos de miles de trabajadores migrantes sin ninguna protección social, no le permiten nada y ningún tipo de reivindicación. En los grandes puertos, para un tercero, intentaron hacer un sindicato el otro día y fueron desbaratados inmediatamente. Aquí están los compañeros de Boca Chica. O sea, que aquí
En los obreros agrícolas, en el campo, en las grandes empresas agrícolas, ahí no hay sindicatos. O sea que aquí está todo por hacer, incluyendo empresas estratégicas, que a nosotros nos conviene trabajar ahí también. O sea, que aquí está todo por hacer y yo creo que eso hay que insertarlo en el documento para que la gente sepa que aquí hay todo un trabajo por delante que debemos realizar. Compañero Francisco. Buenos días otra vez, compañeros y compañeras. Para la Confederación de Trabajadores Unitarios, CTU, y para la población en general, los medios de comunicación, los compañeros de las diferentes organizaciones, si entran ahora en estos tiempos, existe el Google y todas las informaciones, se darán cuenta que desde la CTU ha venido denunciando todo este tipo de situación, independientemente, por ejemplo, de lo que dice Pocholo en este proceso, pero el documento recoge ese espíritu. Ahorita le preguntaba a Ramón que en los congresos pasados de la corriente Juan Pablo Duarte sobre este tema, si se había conformado algún espacio para darle seguimiento. Se quedaba la comisión trabajando, pero no se quedaba un grupo de sindicatos o centrales sindicales, dirigentes de centrales sindicales, en el proceso de ver cómo se resuelve esto. Porque ustedes, en el documento se recoge la situación de que aquí, de empresa, no hay sindicatos. El objetivo de un trabajo de este tipo es que perfilemos hacia dónde coger, después de aquí, qué sectores determinar para hacer los sindicatos. ¿En qué razón? Porque eso que está diciendo Pocholos, esa es la realidad. En el sector de empresa de real, no hay sindicato. No hay sindicato en ninguna estructura. Aquí hay un grupito, un pequeño grupo de sindicatos que lo tiene el sistema, porque como un sistema capitalista, y tú no quieres, por ejemplo, que se te vaya todo por la borda, tú tienes que dar un espacio para que se haga un proceso de discusión. Y por eso, ustedes pueden ver que todos los años o cada 2 años hay un espacio de discusión de salario mínimo. Ese tema de la discusión del salario mínimo es un espacio para negarle la participación a los demás trabajadores que están en empresas, que están en capacidad de pagar mejores salarios. Por ejemplo, nosotros hemos dicho que detrás de esa discusión del salario mínimo se esconden empresas que están en capacidad de pagar el salario por muy encima de eso. Entonces, en conclusión, la CTU, para lo que tiene que ver con la mesa, con el proceso, pone a disposición su local para que trabajemos sobre esa parte y los compañeros iremos viendo, por ejemplo, cómo nos vamos integrando a ese escenario. ¿Por qué? Porque, miren, yo creo que lo he dicho en un escenario. ¿Qué estamos pidiendo? Al Estado, al gobierno, que apoye el desarrollo de los trabajadores. Yo le he dicho a muchos de ustedes, por ejemplo, la CTU recibía, a través del presupuesto de la nación, recibía unos chelitos para educación. ¿Qué pasa? Eso lo recibíamos vía planificación y desarrollo, a través del Ministerio de Trabajo. Pero esa es la ley 122.05. En una ocasión, nos negaron la participación, porque la misma ley en su reglamento dice que es el Ministerio de Trabajo que tiene que tener la planificación y todo el proceso para que los sindicatos, las confederaciones tengan programas de formación y de orientación hacia los trabajadores. ¿Y qué resulta? Le hemos llevado proyectos para que se aperture ese capítulo. Nos reunimos con la administración pasada solicitándole que se abriera el capítulo para eso. Pero ¿qué pasa, señor? Aquí hay un esquema montado y por eso le dije, hay compañeros que se están beneficiando de ese esquema, pero eso debilita el sector. Ellos se sienten fuertes, pero debilitan el sector. Y eso es parte de lo que debe ser discusión de esta mesa. Porque si esa estructura sigue funcionando así, la CTU sola no va a romper eso. Eso tenemos que romperlo en conjunto, por el beneficio de todos. Entonces, por eso el Ministerio de Trabajo, una de las líneas de trabajo, es que esta estructura pueda montar un proyecto de desarrollo hacia los trabajadores que no están organizados y uno hacia los trabajadores que están organizados. Porque recuerden que le he dicho, hay que saber qué están pensando los trabajadores que no están organizados. Porque usted le pregunta a un trabajador, y si tú mencionas la palabra sindicato aquí, me cancelan. Pero el trabajador quiere su sindicato. ¿Pero y cómo lo va a hacer?
si él sabe que lo van a cancelar? Y tú no le vas a garantizar que después que lo cancelen salen los cuartos de su comida. Entonces, esos son de los temas que digo, aquí ya el documento estamos de acuerdo con un documento que en decir de aprobarlo es un documento de asumirlo. Todo lo que estamos en esto, asumirlo y empezar a trabajar con todos los temas que tienen que ver con ese tema, porque eso es muy amplio, hay varios sectores, y hay que hacer investigación, hay que hacer estudios, y entonces, pero cuando tú digas, no vamos por aquí, vámonos todos por ahí. Y buscar de que las demás organizaciones se integren, y si no se integran, señores, trabajemos nosotros, porque el tema es que en esas 65,000 empresas, vamos a ver cuánto queda ahora después del COVID, coger y decir, ok, vamos a ver en un año cuántas empresas de esas hay sindicatos y cuántas empresas de esas tienen pacto colectivo discutido, porque no hay desarrollo si no hay negociación colectiva en las empresas. Bien, compañeros, la propuesta, sí, previo, la propuesta del documento es una propuesta macro que implica el qué. El cómo lo va a definir la comisión de seguimiento dentro del marco de lo que está ahí. Compañero Fernández. Turno. Sí. Yo creo que el documento se ha preparado de forma inteligente, porque permite que la continuación de un debate que no se cierre con este cuarto congreso. O sea, este cuarto congreso es una provocación a nosotros romper cadenas. Por lo tanto, yo creo que será la mesa de reflexión la que le dará continuidad al debate sobre todo. Se plantea una reunión cada 45 días. Yo creo que el asunto está tan perentorio que debería ser una vez al mes. Pero además quiero decir lo siguiente, nosotros a veces, nosotros mismos en nuestro discurso, como que nos damos nosotros mismos. Una cosa es decir que nosotros tenemos precariedad en la libertad sindical, a decir que aquí no existe el sindicato. Oye, si aquí no existe el sindicato, entonces parémonos de aquí, entonces el nombre de quién damos nosotros aquí, si aquí no existe el sindicato. Entonces este local, ¿de quién es? ¿Es de los empresarios o de un sindicato? Entonces aquí hay sindicatos importantes que están luchando en la defensa de los derechos de los trabajadores con mucha dificultad, pero están luchando. Aquí hay sindicatos importantes que han logrado mantener y se han ido formando otros con dificultades. Por ejemplo, en Monteplata, en Indupalma, se formó un sindicato hace un par de años y un sindicato importantísimo, enormes cantidades de trabajadores. Desde luego, el problema que nosotros tenemos encima es cómo ser nosotros capaces de enfrentar esa realidad y rebasarla. O sea, cómo nosotros vencemos la represión antisindical del sector patronal. No es simplemente decir que ellos no lo permiten, no nosotros decirnos cómo nosotros vamos a lograr enfrentar la situación y rebasarla. Porque si no, entonces no estaríamos negando. Yo creo que no, yo creo que aquí hay condiciones para luchar, que aquí hay que seguir esforzándose por formar sindicatos. Tenemos que ser inteligentes al presentar los procesos para la formación de sindicatos para evitar que nos rompan. Pero si nosotros ponemos la represión como pretexto, entonces nosotros no vamos a trabajar. Vamos a contentarnos con hacer reuniones. Entonces yo llamo la reflexión sobre eso. Yo creo que aquí tenemos un futuro provisorio si nosotros somos capaces de hacer las cosas mejor. Yo me excuso porque generalmente mis apreciaciones son muy críticas hacia adentro. Yo he insistido más en las debilidades del movimiento, más que las amenazas que vienen desde fuera. Las amenazas están ahí y van a estar siempre. Ahora, el problema es nuestra capacidad para nosotros enfrentarlos. ¿Cómo nosotros ser menos débiles? ¿Cómo ser más astutos? De manera que nosotros podamos avanzar. Y yo creo que en ese sentido, la mesa de la reflexión será un escenario más importante. Yo escribí unas notas en las que yo expreso mi preocupación
sobre lo que se plantea. Y llamo, por ejemplo, a que nosotros hagamos un análisis crítico de lo que fue el CENUS, no la CENUS, sino el CENUS, el Consejo Nacional de Unidad Sindical, que promovió la unidad del movimiento, las 4 centrales principales, CGT, CAS, CNTD y CTU, se involucraron en un proceso de años de reflexión crítica y llegaron a las 4 centrales hasta el Congreso de Fusión. Y es el mismo, bueno, el ministro Francisquito lo explicó en su ponencia. En el mismo Congreso se rompió la unidad y de las 4 solamente participaron 2. Entonces, eso hay que analizarlo. ¿Por qué sucedió eso? ¿Qué pasa en las superestructuras que sino que impiden, por lo menos que no facilitan que los sindicatos se unan desde la base? Entonces, creo que eso es una tarea que yo no estoy planteando que la discutamos acá. La traigo al tapete como un elemento que creo que debemos discutir en la mesa de reflexión. Yo creo que la mesa ha sido un gran aporte. Yo a ustedes, los que comenzaron a organizar esto, creo que han hecho una buena tarea. Yo agradezco que me hayan involucrado. Yo ya soy quizás el más viejo que está aquí, de los más viejos que tiene movimiento todavía. Me queda poca fuerza para me quedar. Y las que me quedan, pues yo disfruto de participar en trabajo como este y voy a tratar de lo que yo pueda aportar para tratar de que nosotros, digamos, restauremos o recuperemos, si puede decirse así, la fuerza que tuvimos una vez en el movimiento sindical nacional. Pregunta. Si hubo un encuentro de esas 4 centrales sindicales para unificarse, ¿cuál fue el interés de la que se retiraron? ¿Económico, avivatura, traición? ¿Qué fue para ti eso? La respuesta a esa pregunta conlleva otro congreso, que es lo que ha planteado el compañero que se discuta. Compañero, entonces yo pienso que debemos dar paso a los compañeros que están en espera. En el chat, Sammy. Sí, vamos a tener al compañero Josías primero. Bien. Dale, abre el micrófono, por favor. Compañero, acepte la solicitud, por favor. Gracias. Saludos para todos. Buenos días. Mi nombre es Josías Dinsey. Soy el presidente de la Federación Dominicana de Teleoperadores. Nuestra federación es la que ha formulado la propuesta. Si me dan un segundito. Estoy en un meeting, denme un segundo. Sí, buenas, gracias. Bueno, entonces lo que les decía era que evidentemente he escuchado todas las inquietudes que hay respecto a esta propuesta. Miren, tengo para decirles que esta propuesta realmente es un proyecto que me presentó la OIT. O sea, no es una propuesta original de nosotros, simplemente la hemos adecuado. Y como lo dice el documento, está fundamentada en el artículo 3 del convenio 98. Evidentemente, la OIT en ese momento, cuando creó el convenio 98, estaba pensando en la situación en que entre el empleador y el gobierno, quien es el que debe garantizar la libertad sindical, hubiese una unión para evitar esto. Entonces, si no se pudiesen formar sindicatos, o si los sindicatos no se les permitiese ejercer los derechos o, digamos, las funciones para las cuales fue creado, entonces dice el convenio que deberán crearse organismos. Si todos bien sabemos que un organismo es más bien un conjunto de órganos
o un sistema, varios sistemas de órganos que forman un organismo. Y cuando el convenio 98 habla de organismo y no menciona sindicatos y asociaciones, es porque está previendo de que en el caso de que no sean los sindicatos los que puedan ejercer la defensa, entonces se creen organismos adecuados a las condiciones nacionales para garantizar ese respeto. O sea que en el caso de que el gobierno no sea el garante del respeto del derecho a la libertad sindical, lo hagan entonces organismos creados por la sociedad. Entonces, nuestra propuesta va dirigida en ese sentido por el hecho de que nosotros recientemente somos una federación nueva, nosotros solamente tenemos 4 años de formación. Nacimos en el área de los call centers, las empresas de call centers que están dentro de zonas francas en el año 2013. En un periodo de 3 o 4 años formamos 8 sindicatos y una federación. O sea, los trabajadores quieren estar organizados, pero no nos dejan. Nos sacaron a todos los dirigentes, fueron a los tribunales y nos anularon varias de los sindicatos que habíamos formados. O sea, hicieron todo lo que les dio la gana, porque no estamos luchando simplemente contra el empleador, estábamos luchando también contra el gobierno. Entonces, mis queridos compañeros, no habrá ahora mismo forma humana en que ustedes puedan crear una estructura que pueda luchar contra el empleador y el gobierno juntos y vencerlos. No la habrá. Ahora, si como plantea la OIT, formamos esos organismos que no necesariamente sean sindicatos, pero apoyen nuestras pretensiones, pueden ser organizaciones comunitarias, juntas de vecinos, organizaciones juveniles, como usted quiera organizarlos. Los trabajadores se pueden organizar, no solamente sindicatos, también se pueden organizar en otras estructuras u organismos que sean de su interés. Y desde esos organismos presionar para que se garantice el respeto a la libertad sindical. Entonces, no es lo mismo una confederación o varios sindicatos exigiendo un derecho que han estado siguiendo por años, que, por ejemplo, 34 organismos dentro de una comunidad de diferentes naturalezas exigiendo ese respeto. Es diferente porque tiene una connotación o tiene una presión más fuerte para el gobierno y para el empresario, porque ya no es solamente el sindicato el que le está exigiendo el respeto al derecho a la libertad sindical, sino también se lo está exigiendo la comunidad, se lo está exigiendo un organismo de la juventud, se lo está exigiendo varias organizaciones, se lo está exigiendo la sociedad. Entonces, esa propuesta va encaminada en ese sentido, a que si no nos dejan formar sindicatos, ok, pues entonces vamos a crear los organismos que garanticen de todos modos el respeto a la libertad sindical. Porque evidentemente estamos en una lucha ahora contra el empleador y contra el gobierno. O sea, si estamos pensando que solamente es contra el empleador, pues yo creo que estamos todavía un poco desactualizados. Estamos luchando contra el gobierno no quiere y sobre todo en algunas áreas no permite que el trabajador se organice. Entonces yo creo que ya es un asunto que también el convenio, y como lo expresa la propuesta, tiene al final una presión política, porque no creo que el gobierno quiera enfrentar a una comunidad. Eso evidentemente políticamente sería el suicidio de muchos políticos que ahora ganan incluso puestos en el Congreso fomentando prácticas antisindicales. Evidentemente porque eso no tiene una incidencia, ni tiene repercusión, ni tiene retaliación de la sociedad. Ahora, cuando nos organicemos de forma que sea la sociedad la que exija el respeto al derecho a la libertad sindical, como lo ha hecho recientemente exigiendo el respeto a la ley, como está exigiendo ahora mismo la sociedad que no quiere políticos corruptos, que quiere cuentas claras, que quiere un ministerio independiente. De esa misma forma tenemos que exigir ese respeto a la libertad sindical, organizándonos, creando esos organismos si no existen para garantizar ese respeto. Bien, compañero Silverio, favor aceptar la solicitud para... Previo a eso, compañero, recuerde que estamos contra el tiempo en lo que tiene que ver con el toque de queda
y los que estamos acá, para que los compañeros sinteticen lo más posible su intervención. ¿Cuántos turnos hay? ¿Cuántos turnos quedan? Sammy. Yo creo que con Silverio podemos cerrar. Bien, pues está bien. Adelante, Buenos Silverio. días, compañero. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Venancio Silverio, desde el municipio Consuelo. Saludamos la realización de este evento, felicitándolo a los organizadores que han tenido la valentía de montar dicho evento en medio de esta situación en que se encuentra el mundo. Estamos de acuerdo con el documento presentado por la comisión, asumiendo el planteamiento presentado por el compañero Juan Núñez y las demás sugerencias expresadas por los demás compañeros. Buen día, muchas gracias por la oportunidad. Bien. Bueno, con el turno del compañero Silverio se concluyen las propuestas y las sugerencias que se han hecho. Solamente ha habido una sugerencia que se podría decir hay que sacar en limpio con respecto al documento. ¿Cómo es? Bien. Compañero Mariano Rivera. Sí, nosotros, el compañero Manzanillo nos acusa que se le presentó un problema de hogar, de casa. Entonces, nosotros en representación de la UGTD, nosotros subrayamos lo siguiente: cuando nosotros escribimos que no pudimos presentar vía digital nuestra propuesta, precisamente, pero sí recalcamos que coincidíamos prácticamente con todos los puestos, porque hay mucha coincidencia, sobre todo en la diversidad de los trabajos que hay que montar, y la mesa que el compañero Francisco insiste sobre eso. Pero nosotros lo que queremos es forzar a que hayan cambios de estrategia, asumiendo lo que dice el compañero, porque es que hay sindicatos y muchos. Lo que pasa es que cada quien está en su espacio de confort, y eso es fuerte cuando los compañeros que venimos de abajo después queremos comer langosta. Entonces es una situación que nos trae como consecuencia de que la lucha se dispersa a tal extremo de que queremos parecernos al patrón, y eso es lo que hay que volver a su cauce, que el dirigente vuelva a su cauce. No que viva sobre la indigencia, jamás, porque Jesús en su palabra dice: aquel que brega del ganado debe de soportarse de la leche, pero no llenar barrica, ni guardar lo que se conocía por, ¿cómo se llama esto que traen del campo? Bidones de leche. Entonces hay sindicalistas que tienen bidones de leche guardados, a tal extremo de que ya no quieren vestirse ni siquiera como sindicalistas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Una ingeniería para el cambio de estrategia en la filosofía, en el movimiento sindical. Hacer precisamente, y coincido con el compañero que hablaba ahí, de fusionar organizaciones, fusionarlas, pero pactar, negociar con ellas. Y yéndonos a lo político, queremos a veces, somos políticos y que no queremos mencionar política. Nosotros tenemos que hacer grandes estrategias y acuerdos con los políticos, que son los que legislan, para que nosotros no salgamos de la legislación y de la Constitución. Si nosotros seguimos debilitándonos en el concepto legislativo, nosotros le vamos a estar tirando piedra a la luna. Nosotros tenemos que hacer, y en nuestra propuesta está, que en su momento se la vamos a presentar para otro trabajo, donde tiene sustancia de negociación desde el Congreso, dentro del Congreso y para el Congreso, que aquellos compañeros tú le das el voto a través del movimiento sindical que tengan que devolver
te tenga que devolver, sobre la base de que quieren repetir, quieren siempre repetirse. Entonces nosotros tenemos que hacer grandes acuerdos estratégicos para las fusiones con la sociedad, junta de vecinos, grupos intelectuales, grupos organizados en los campos, etcétera, etcétera. Nosotros rechazamos de plano la retórica de que no hay movimiento sindical. Ellos están debilitados, pero están ahí. Y sobre todo, hacer ingente esfuerzo de que los gobiernos que están, que siempre se quieren reelegir, no, pero espérate, el movimiento sindical, y ahí Francisco es el número 1 en eso, el movimiento sindical estará ahí si ustedes reconocen la clase sindical nuestra. Así que nosotros felicitamos vehementemente este Congreso y a los que lo organizaron, pero sí, somos más proactivos que retóricos en cuanto a la lucha del movimiento sindical. Bien. Bueno, compañeros, en lo fundamental, en la mayoría de las intervenciones que han habido, no ha surgido elementos de fondo que implique una contradicción en lo que tiene que ver con la aproximación al acuerdo del documento. Ha habido variables en el sentido de que, por ejemplo, la propuesta que están planteando los compañeros de la Federación Dominicana de Telecomunicaciones, en principio, no se vea como parte del acuerdo, sino que sea como un elemento a trabajar por la comisión, por la mesa de reflexión, por lo que implica, ¿verdad? Entonces, eso implica que asumimos el acuerdo como punto específico constante hasta el 11º punto, ¿verdad? Y el 12º entonces se plantea que se asuma como parte de la tarea de discusión y análisis de la mesa, en tanto y cuanto eso implica un conjunto de situaciones mucho más complejas que lo que respecta a los 11 puntos anteriores. Yo creo que con eso no hay contradicción, porque en el fondo también, en el 10º, eso es lo que se plantea, es decir, que ese documento forma parte de la discusión de este conglomerado. Se ha planteado también la necesidad, como elemento contradictorio, de que en vez de 45 días, 30 días. Pero lo de los 45 días, ¿verdad? En el sentido de que las organizaciones tienen su propia agenda. Entonces, ellas tendrán que dar continuidad a los compromisos que asuman en la mesa, ¿verdad? Entonces, cada 45 días para verlo, a evaluar la tarea y retomar. Por tanto, sugerirle que lo dejemos ahí en los 45 días, porque si entonces implicaría tener que volver allí para determinar quién tiene 30, quién 45. Lo dejemos ahí. Y que incluso sea la mesa la que determine cuánto antes, cuánto antes, pero administre eso. Por evento de conclusión también es importante que tomemos en cuenta que ahora ha venido trabajando un comité organizador del Congreso, que lo que tiene que ver con el orden, con lo ordinario, es porque se han acercado otros, ¿verdad? Pero en definitiva es un espacio de reflexión como lo hemos asumido, es decir, esto lo hemos asumido como un espacio de reflexión para la acción. En consecuencia, sí, pero tenemos que primero resolver lo de la comisión, nos constituimos en comisión y después lo de la rotatividad. Se resuelve ya en el reglamento. Compañero Fernando. Una pregunta. Sí.
Es que en el tercer punto del documento dice que elaborar y aprobar en 30 días. Sí, pero si hoy concluye el Congreso, ¿quién es que va a decir eso? ¿Es el Congreso o es la mesa? Es la mesa. Entonces hay que convocar en 30 días la mesa. Pero es la comisión. Es la comisión para discutir eso. O sea, los que se queden tienen esa tarea. O sea, ¿qué propone la abogada? la mesa, compañero, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Que la mesa de seguimiento se constituya con los compañeros que están en todos los que están y los compañeros que han venido participando de ella, ¿verdad? Como es el caso del comité organizador, como es el caso de Eulogia, como es el caso propio mío y de Juan y otros que quieran incorporarse al proceso, que nos constituyamos, ¿verdad? En eso. En la propuesta, ¿estamos de acuerdo con eso? Pero serían nombres, personas y organizaciones. Pero el documento dice lo que asume el compromiso. Sí, claro, somos todos. Una comisión de seguimiento, ¿verdad? En el que esté compañero Fernando, compañero Juan Gomera, compañero Francisco Ramírez, compañero Ramón Olac, compañero Mario Rivera, Marino Rivera, compañera Luz Neida, compañero Efraín, compañera Eulogia y los demás que quieran formar parte del espacio. Porque recuerden que aquí lo que nosotros vamos a discutir es lo que nos une, ¿verdad? Y vamos a asumir la propuesta de lo que nos une. Ese espacio tiene como compromiso determinar del parque industrial tal a cuál le vamos a dedicar tiempo de conjunto, todo, para ir a formar lo que haya que formar ahí, o para ir a estructurar lo que haya que estructurar ahí. Tiene que definirse aquí, ¿verdad? Y una vez definido aquí, entonces, vamos todos allá a hacer ese trabajo, a organizar los trabajadores. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que asume entonces, ¿verdad? Inclusive el propio compañero Josías debe formar parte de esta mesa de reflexión y acción como lo estamos planteando, y cualquier organización que quiera venir a formar parte de ella. Lo mejor sería que en este espacio las organizaciones sean las que formen parte de esto y los compañeros históricos que le han dedicado toda su vida a este movimiento sean parte también, pero es sumamente importante que las organizaciones se integren a este trabajo, porque de ahí es que va a depender el desarrollo. Entonces, eso es ideal, Francisco. En propuesta también, la primera reunión, porque estamos hablando de una coordinación, sí. La primera reunión, nosotros proponemos que el equipo organizador de este evento convoque la primera reunión. Bien, no hay problema. A partir de ahí, ya se elige entonces ya el otro estatuto y vamos dándole espacio, cuerpo a todo esto que estamos viendo aquí y vamos haciendo estructurar un trabajo. No hay problema con que el equipo organizador convoque la primera reunión del equipo que está acá y lo que falta. Pregunta ya. Aparte de la comisión, no sé si está dentro de la propuesta, cualquier organización que asuma el proyecto puede formar parte. Eso es lo que hemos venido diciendo durante la mañana. La idea. Aquí. No, yo pienso que para la próxima reunión debemos de llegar con una propuesta de reglamento. Eso está ahí, compañero. Entonces tiene que designarse responsable. La comisión. Y se está planteando que la comisión organizadora convoque. Bien. Bueno, compañeros, yo pienso que hemos arribado, ¿verdad?, a la conclusión prácticamente de este acuerdo en el que lo hemos consensuado más que ahora en el trayecto, ¿verdad?, del día 6 aquí. Es que eso se ha armado, eso no es un asunto que se ha traído a discutir aquí, ¿verdad? Lo hemos consensuado en ese trayecto. Por eso, para concluir el evento, vamos a dejar en manos del compañero Manuel Gomera. Y antes de que para que concluya. La periodista muestra que
de la Comisión de Estrategia de la Corriente quiere que organice una sesión de fotos al final. Bueno, tiramos la foto ahora. Él la va a tomar. Bien. Decirle que en la primera reunión que convoca el comité en la que asistamos, entonces en esa reunión nos ponemos de acuerdo en quién va a coordinar el primer periodo. ¿Entendido? De acuerdo. Perfecto. Rotatorio. Así es. Bien. Entonces, Manuel, toda suya. Buenos días. Buenos días, compañeros y compañeras, amigos de lucha, camaradas. El día 6 de enero se inició, de noviembre, se inició el 4º Congreso por la Libertad Sindical. La libertad sindical como derecho de la clase trabajadora. Hoy, 17 de enero, va en este momento a finiquitar este Congreso, aunque habrá un 5º Congreso. Hoy, 17 de enero, el compañero Guido Gil, que falleció en una fecha como hoy, dirigente revolucionario, dirigente sindical, miembro del Movimiento Popular Dominicano, mejor conocido en su sigla como MPD, el cual encaminó el movimiento sindical a su máxima expresión. Aunque han habido otros sindicalistas, como está Francisco Santos y demás, que han hecho un buen trabajo. Por tanto, yo quiero decir que hay leyes que están plasmadas para que en favor de los trabajadores todos, que vamos a poner la ley 8701, que debemos darle continuidad, que es la que tiene que ver con seguridad social. Aparte hay una ley que se llama la ley 8020, que tiene que ver con los trabajadores, es decir, 80% de trabajadores dominicanos y 20% de trabajadores extranjeros en empresa o empleador. Bien, el movimiento sindical, que un líder fallecido, que se llamó Julio de Peña Valdés, que escribió un libro que se llamaba así mismo Movimiento Sindical en República Dominicana, el cual, ese libro dio los pasos a seguir de lo que son los movimientos sindicales en República Dominicana. Por otro lado, debemos decir que nos sentimos complacidos en este 4º Congreso por la libertad sindical. Aunque han habido convenios, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, en el reglamento 87 y 98, que tiene que ver con todo lo que es la clase trabajadora. Ahora bien, digo esto y me despido en esta culminación. Somos baluarte de los trabajadores y trabajadoras dominicanas. Y sigo diciendo, si el pueblo no lucha, se muere de hambre. Gracias, Juan. Hay una propuesta, compañero, de la foto, ¿verdad? Para la prensa, compañero.